Shalom, bienvenido una vez más a su espacio La Salud de América en la Profecía. Aquí tenemos otro evento más. Miren cómo siguen los diplomes, siguen las grandes señales del fin del mundo. La gente no se quiere dar cuenta. Fíjese ahí detrás de mí, mire cuántas personas vestidas de rojo. Mire cómo esa tarima con un techo arriba le cae arriba. Todo eso es hierro, metal, y aplastó toda esa persona. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Siguen los diplomas, siguen la muerte. Entonces estamos viendo de que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más viva y eficaz y es cortante como una espada de dos filos, porque la palabra de Dios lo ha mencionado muchas veces. Entonces Dios ha dicho que su venida es inminente. Mírelo ahí de nuevo, ahí tenemos grandes diplomes de una inmensa tarima que estaba llena de fanáticos. ¿En busca de qué estaban esos fanáticos? Fíjese ahí. ¿En busca de qué? En busca de lo que no se le ha perdido. Mire cómo aplató toda esa persona. Eso es catastrófico. Ahí deben de haber muchísimas personas muertas, muchísimas personas heridas. Mira cómo la gente se pone la mano en la cabeza diciendo, oh Dios mío. Entonces es lo que yo me pregunto. Aclamamos a Dios cuando estamos en problemas, estamos en dificultad, pero no aclamamos a Dios cuando de verdad estamos en gozo, cuando estamos en alegría, cuando tenemos mucho dinero. Ahí no buscamos de Dios, pero sí buscamos de Dios en la cosa mala. Entonces, eso es lo que usted tiene que analizar. Eso es lo que todos tenemos que pensar, porque estamos viendo tiempo del fin del mundo. Estamos viendo señales, grandes señales, y para eso uso el versículo de Daniel 12:4. Daniel 12:4, muy importante ese versículo. La palabra de Dios dice, Daniel, sella el libro, dice, no lo escriba ahora, porque esta profecía no es para ahora. Pero Daniel vio todo lo que acontecía. Daniel vio todo lo que iba a acontecer en el tiempo de nosotros, y por eso Daniel hasta se enfermó, porque fueron cosas catastróficas, vio toda esa muerte, ¿verdad? Entonces, Dios le dice, no, pero tú, Daniel, cierra la palabra, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ese libro fue escrito en el siglo V antes de Cristo, fue escrito. Entonces, el tiempo del fin viene desde el siglo V antes de Cristo para acá. Ese es el tiempo del fin. Y estamos viendo grandes señales. Ya tuvimos también imágenes en la ciudad de Santo Domingo. Y entonces estamos viendo también grandes imágenes. Miren, aquí tenemos todas esas jóvenes. Todas esas jóvenes son diseño, creación de Jesús. Todas esas jóvenes que perecieron ahí fueron 25 venezolanas que perecieron en República Dominicana, y todas son personas jóvenes. Todas esas personas pudieron salvarse si hubiesen estado en el camino de Jesús, si hubiesen buscado de Jesús. Pero todas esas personas perecieron en ese nightclub, perecieron en esa discoteca. Es una lástima que el ser humano no entienda lo que Dios tiene para nosotros, porque la gente está muy ocupada con la cosa de la vida y se le olvida de que Jesús vendrá, pero vendrá porque vendrá. Y algunos están esperando de qué, para prepararse para su segunda venida. Pero explíqueme algo. ¿Cómo usted se va a preparar después que Jesús venga? Tiene que prepararse antes. Y dice, los cristianos no se han preparado. Hermanas y hermanos, revísese cuáles son sus acciones, cuáles son sus planes. Y no habrá una segunda oportunidad. Ahora es el tiempo. Es el momento de seguir a Jesús en espíritu y en verdad. Porque ¿quién dijo que iba a estar vivo cuando Cristo venga? Y el Señor Jesús espera manifestarse en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que revisarnos nosotros mismos cuál es nuestro carácter y cómo estamos actuando delante de Dios,
qué hacemos, qué decimos. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esos detalles, porque si no tomamos en cuenta esos detalles, entonces el mismo Espíritu le da testimonio al Espíritu de nosotros. Es lo que vemos en Juan. Vamos a Romanos. Sí, creo que está en Romanos 8:16. Déjame ver si hay 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Está viendo? Entonces, fui al libro porque lo tenía en la mente, pero quería estar seguro. O sea, el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo Él da ese testimonio? Revisándonos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos revisamos, nosotros mismos entendemos, nosotros mismos sabemos nuestra condición de nuestro carácter. Nosotros mismos sabemos en qué posición estamos. Nosotros mismos nos damos cuenta. Los puntitos, la coma, el paréntesis, que no hace falta. Entonces debemos de acudir a Jesús, debemos de acudir a Dios, porque estos son señales del fin de los tiempos. También quiero mencionarles, se aproxima una gran guerra, se aproxima una catástrofe de guerra. Para mí personalmente se aproxima el Almagedón. El Almagedón se aproxima para este mundo. Recuérdese que hay dos Almagedones, uno que se va a dar en la tierra y uno que se va a dar entre la tierra y la ciudad santa. Son dos Almagedones, pero esto es parte del Almagedón. Entonces, fíjese, yo saqué una imagen que quiero mostrarle aquí, más o menos. Déjame ver dónde están. Aquí están. Son imágenes que yo copié, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, yo quiero que ustedes vean más o menos lo que me mostró Dios en visión. Y el Pentágono de Estados Unidos recibió ya noticia de que China había alineado su satélite en forma de guerra. O sea, hay guerra cibernética, hay guerra nucleares, hay guerra táctica, hay diferentes tipos de guerra. Entonces, si China alinea su satélite en forma de guerra, quiere decir que hay una gran alerta. Entonces, este hombre, que es el presidente de Estados Unidos, puso en alerta máxima a la nación y puso en alerta máxima al Pentágono, porque tanto China, Japón y Rusia se han unido y tienen intenciones de atacar los Estados Unidos. Entonces, no sabemos en qué fecha pasará, qué día, qué semana, qué mes, pero sí hay una gran alerta de guerra contra Estados Unidos. Entonces, ayer mismo, eso pasó hoy, pero ayer, sábado, domingo en la noche, perdón, y Dios me mostró que viene una gran guerra, una catástrofe. Vi cosas así, como la que pasó en Jerusalén en aquel tiempo, que vi grandes fuegos, grandes ciudades, la estaban atacando, y vi un gran ejército, y tenían bombas, habían aviones bombardeando grandes ciudades como más o menos. Entonces, es lo que yo trato de revelarle o llevarle al público, ¿no? Esto fue lo que vi, grandes explosiones así. Los fuegos que vi eran parecidos a este. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos en alerta, en oración, por las otras naciones, por los otros mundos, porque ellos también son hermanos de nosotros, ellos también están vivos, ellos también son hijos de Dios. Recuérdese que el sol sale para buenos y malos. Entonces Dios trabaja con toda esa persona, y Satanás ha intensificado su maldad para destruir al mundo. Recuérdese que a él le queda poco tiempo. Entonces él quiere también que nosotros seamos parte de ese tiempo de él. Pero oremos para que Dios nos cuide. Fueron imágenes así como esta. Y fue algo espantoso, debo de decirlo, porque
estas revelaciones que Dios me da, yo participo de ellas. O sea, ¿por qué yo le presento esta imagen a ustedes? Porque yo estuve dentro de esas imágenes. O sea, yo me vi con un grupo de hombres que no conocía. Ellos me hablaban, tenemos que escapar, y yo estaba junto con ellos. Entonces, fíjense algo, cuando Dios me revela algo, yo vivo esa escena. Yo la vivo en el espíritu, porque Dios me la muestra en el espíritu. Entonces, yo estaba ahí participando con ellos, y obviamente no tenía alma, pero sí estaban en una casa y salimos, un grupo de personas, y vimos en el cielo cuando habían grandes aviones y estaban bombardeando ciudades que nos quedaban cerca. Tenían grandes bombas, tenían como unos tubos que lanzaban fuego, y las ciudades se encendían en fuego, y vi grandes cantidades de soldados. Entonces, por eso es que le presento esta imagen, es porque yo viví eso, yo estuve ahí. Entonces, con lo que Dios me mostró, lo que Dios me presentó, yo estuve dentro de eso. Entonces, ese es el problema cuando Dios nos hace esas revelaciones, también nosotros participamos de eso. No fue que Dios me mostró un sueño y yo lo vi, no, yo estuve ahí, ya yo estuve ahí. Y yo he estado en otras revelaciones de guerra y he visto también los soldados disparando frente a mí, y me he mirado yo y veo que disparan frente a mí, la bala no me hace nada, y yo veo todos los soldados heridos, peleando. Es algo catastrófico, es algo que para mí es una experiencia bien fuerte, porque yo nunca he estado en guerra, nunca he participado de guerra, ni siquiera nunca he tenido un arma de fuego en mi mano. Entonces, toda esa cosa la vivo yo personalmente, la vivo en mi vida. Ciertamente no traen un trauma a mí, porque ya Jesús me ha preparado para yo recibir esa información. Y esto se hace con una preparación. Eso no se coge una persona así al azar y se le presenta y se le muestra todo lo que viene, todo lo que va a suceder, sino que Jesús hace una preparación en el espíritu, y hace una preparación también en la carne. Son ambas preparaciones, en el espíritu y en la carne. Entonces, cuando Jesús entiende que ya uno está preparado para recibir toda esa información, Él se la muestra a uno, y uno debe demostrársela al público. Esa es mi intención. Me gustaría traer una gran noticia de algo maravilloso, pero estas son las informaciones que Hashem me está mostrando. Entonces, estas son las informaciones que yo debo demostrarle al público. Lamentable. Y también vi un gran ejército como este, un gran ejército como ese, de ese mismo color, pero fue algo verdaderamente catastrófico. Yo lo viví y para mí fue tan real como la vida misma que yo llevo. Entonces, lo que vi fue muchas ciudades incendiadas y un gran ejército. Y hay que orar, hermano. Esto es bastante fuerte. Fue bastante fuerte lo que yo vi, fue bastante fuerte lo que me llegó. Pero tenemos que orar y tenemos que prepararnos. Por eso que ahora le traigo este tema de los 4 pasos de la salvación. O sea, hay 4 pasos de la salvación que usted y yo debemos de revisarnos, a ver si nosotros estamos en esos 4 pasos. Fueron los 4 pasos que nuestro amado Jesús, él vivió en el santuario. Aquí tengo réplica más o menos. Este es el santuario original que se hizo, que hizo el pueblo hebreo. Tenemos aquí el atrio fuera del santuario, donde se hacían, donde se llevaban los animales para el perdón de nuestro pecado. Pero el Mesías, Yeshua Yamashiach, el Mesías, él pagó nuestro pecado. Pero nosotros tenemos que vivir algo relacionado con lo que él vivió. Entonces, eso es lo que vamos a leer ahora. Para eso vamos a citar
a Juan 14, 15 y 16. ¿Cuál es el primer paso? Son 4 pasos para la salvación. 4 pasos que el Mesías vivió, 4 pasos que nosotros tenemos que vivirlo. Por eso que le dije ahorita, revísese, analícese usted mismo, canalice su vida, hágase un autoanálisis. Yo cada rato me hago un autoanálisis. ¿Y cómo tú te haces un autoanálisis? Busca un lugar solitario, un lugar donde no haya ruido, y hace una revisión de un video de la vida tuya. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué tienes que hacer? Eso es un autoanálisis, una autorrevisión. Eso es muy bueno y psicología, los terapeutas psicólogos y los mismos psicólogos lo hacen cuando ellos ven, absorben muchos problemas de los pacientes y ellos se hacen un autoanálisis y a veces ellos mismos hasta tienen que ver a un psicólogo, porque cuando tú tratas a una persona y tratas los problemas de una persona, tú absorbes también esas emociones, se absorben. Lamentablemente, yo pensaba que no, pero sí se absorben. He tenido casos donde muchas personas me han revelado su problema. De hecho, traté a una persona una vez que quería suicidarse, un joven, y lo traté y ese joven, pues, todas esas emociones de él fueron sobre mí. Todos esos problemas, todas esas situaciones, yo cargué con eso, aunque no quería, pero cargué con eso. Pero gracias a Dios ayudamos a esa persona y esa persona pudo superar ese trauma que tenía. Jesús me ayudó bastante también. Entonces, fíjense algo. Juan 14, 15 y 16 nos da una información. Es el primer paso para la salvación que nosotros tenemos que hacer. Dice Juan 14, 15, 16. Dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Es el primer paso. Si me amáis, dice Dios, dice Jesús. El libro de Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si tú amas y guardas los mandamientos de Dios, mira cuál va a ser el resultado. Juan 14, 16. Dice, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Papá, tremenda recompensa. Mucha gente que no entiende, que no comprende, cuando Jesús dice que Él dará otro consolador, dará, porque Él era el consolador, ahora Él dará otro para que esté con nosotros. ¿Por qué Él daba otro para que esté con nosotros? Porque Jesús no podía estar en el mismo lugar al mismo tiempo, pero el Espíritu Santo sí puede estar con todo el mundo que Jesús le entregue a Él para que el Espíritu Santo esté con Él. Entonces, ese es el primer paso. Amar a Dios. Si me amáis, dice Él, guardáis mis mandamientos, o sea, guardar la ley de Dios. A la ley y al testimonio. O sea, los mandamientos de Dios más el espíritu de profecía. Ese es el testimonio. Segundo paso, muerte en el atrio. Es muy importante la muerte en el atrio. Y para entender bien, muerte en el atrio, vamos a Lucas 15, 21. Lucas 15, 21. Mire qué dice Lucas 15, 21. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben quién está hablando ahí? Ese es el joven que pidió su herencia siendo joven. Se fue a disfrutar su herencia. Después que se fue a disfrutar su herencia, lo había perdido todo. Empezó a trabajar en una granja de cerdo. Y era tan pobre que comía de lo mismo que comían los cerdos. Pero hubo un pensamiento que llegó a él. Dijo, pero yo aquí comiendo lo mismo que comen los cerdos. Teniendo mi padre tanta riqueza, siendo el dueño del oro, de la plata, del mundo, del universo, de la comida y todo. ¿Qué hago yo aquí? Él reconoció su problema, él reconoció su fallo.
cuando reconoció su fallo, fue al Padre y le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ese Padre es Dios. Muchos lo toman esto como el hijo pródigo, pero en la Biblia no habla del hijo pródigo. La Biblia está hablando del Padre aquí. El Padre es Dios y Él te está esperando. Él está esperando que tú reconozcas que tú estás mal en el mundo y que como tú estás mal, tú vuelvas a Él. Y como tú vuelvas a Él arrepentido, entonces Él te perdone. Entonces eso fue lo que pasó. Y dice el 22, pero el padre le dijo a su siervo: trae el mejor vestido y vestile y pone un anillo en su mano y calzalo en su pie y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se ha perdido y es hallado, y comenzará a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando uno a los siervos criados le preguntó, o sea, y hubo un celo. Entonces ahí es donde está ese celo. Eso representa también lo mismo cristianos que están en las iglesias. Cuando entra uno nuevo que se bautiza, hay un celo, hay un resentimiento, hay como algo que molesta, no debiera molestar, debiéramos de recibirlo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho aprecio, porque es una persona que vino herido del mundo, lastimado, no sabemos cuál es su condición. Hay que recibirlo con los brazos abiertos. No podemos castigarlo, no podemos lastimarlo porque es un niño espiritual delante de Jesús. Entonces, él se arrepintió de todo corazón. Pero el paso número 3 va con eso, esa misma lesión ahí. El paso número 3 significa una resurrección espiritual. Porque fíjese qué pasa. Él vino arrepentido, pero el Padre es Dios. Y Dios reconoció que él se arrepintió. Eso es lo que se llama muerte en el atrio. Usted tiene que dejar el pecado en el atrio. Usted tiene que arrepentirse. ¿Qué dice Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Se negó a él, tomó su cruz. ¿Cuál fue su cruz? Dejarle el mundo. Porque el mundo, ¿dónde lo había arrastrado? Lo había arrastrado el mundo ¿a qué? A comer comida con los cerdos. Mira la condición. ¿Cuál es la condición de mucha gente hoy? Están en la droga, sumergidos. Están sumergidos en el robo. Están sumergidos en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio. Entonces, esa gente necesitan hacer como este joven. Este joven reconoció. Dijo, no, yo estoy mal. He pecado contra mi padre y contra el cielo he pecado. Entonces, ahí es donde usted se niega. Cuando usted reconoce que usted está mal y viene donde Jesús. Entonces, ese se llama muerte en el atrio. ¿Jesús murió a sí mismo? Sí, claro. Recuérdese cuando Satanás lo probó. ¿Qué Satanás le dijo? Si postrado me adoras, mira todo lo que te daré, todos los placeres y gozo y la riqueza de este mundo. Jesús la rechazó. Jesús se negó a sí mismo. Es lo mismo que hizo este joven. Es el mismo papel y es lo mismo que tiene que ser usted y lo mismo que yo hice. Entonces, arrepentido, porque Dios va a hacer un autoanálisis si estamos arrepentidos. Fíjese ahora, el paso número 3 se llama la resurrección espiritual. Para eso vamos a Juan 3.3. Juan 3.3 dice, mira lo que dice Juan 3.3. Dice Jesús. Eso es muy interesante que lo leamos porque es muy interesante para cada uno. Dice Juan 3.3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Pregunto yo, ¿nació ese joven que comía la comida de los cerdos? Sí, nació. ¿Por qué? Porque se negó a él mismo. Y cuando se negó a él mismo, ¿qué pasó? Cuando se negó a él mismo, ¿qué hizo el Padre? Lo vistió. Cuando el Padre lo vistió,
Es la vestidura blanca que Dios nos da a nosotros. ¿Te entiendes? Esa vestidura blanca, es con esa vestidura blanca viene ¿quién? El Espíritu Santo. Y él hizo así, pack. Recuérdese que nosotros estamos vestidos aquí de una manera, pero cuando Dios pone el Espíritu Santo, Él nos reviste de una blanca vestidura. Estamos, ¿qué? En Cristo, en el libro de la vida, pero con una vestidura blanca. Aunque estemos vestidos aquí, yo estoy con esta camisa verde y esta corbata verde, con esos colores morado y blanco. Pero en el lugar santísimo, en el lugar allá santísimo donde está Jesús, yo estoy con una vestidura blanca. Así que tenemos que estar con una vestidura blanca. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque todo lo encuentro que yo he tenido con mi amado Jesús, mi vestidura es blanca. No blanca como la de él, porque la de él es una luz. Pero la mía fue blanca. Lino fino fue mi vestidura. Entonces, esa vestidura la da el Padre cuando uno viene arrepentido de todo corazón, porque los 7 espíritus que están frente al trono de Dios, que dice Apocalipsis 1:4, esos 7 espíritus hacen una revisión sobre nosotros. Y esos 7 espíritus le comunican a Dios verdaderamente Él está arrepentido. Entonces viene Dios, pone el Espíritu Santo. Pero si esos 7 espíritus hacen una revisión sobre nosotros y no estamos arrepentidos, Dios no pone su Espíritu sobre nosotros. Entonces, esa es la importancia de entender el santuario celestial. O sea, hay personas que lo explican, pero involucran muchas cosas. Pero yo trato de buscar la manera más sencilla, más práctica, para que la gente la entienda. Y esos son los pasos del santuario celestial. Por eso que mucha gente dice que en el santuario celestial está la salvación. Pero el problema es que muchos no entienden la salvación, muchos no ven la salvación, porque la explicación no es explícita, es una explicación que muchos traen mucha información de otro versículo y enredan la gente. No tiene que ser tan complicado. El paso número 3, resurrección espiritual, Juan 3:3, tiene que nacer de nuevo. Ahora vamos a Juan 3:5, estamos en el paso número 3, Juan 3:5. Mira lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, fíjese algo, aquí hay dos parámetros, 2 puntos, 2 niveles, como quiera que usted lo quiera interpretar o lo quiera entender. Aquí está hablando Jesús a los que vienen de la calle, que son pecadores, y se arrepienten, como se arrepintió este joven en Lucas 15:21, 22, 23, 24, 25. Y para los cristianos que están dentro del atrio, pero no han dejado su pecado. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Jesús está hablando para 2 tipos de personas. Los que vienen nuevos y se bautizan, y los que están dentro del atrio, pero no han soltado su pecado, siguen con su pecado. Es el mensaje que Jesús le está dando. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, porque si usted está en el templo, pero usted tiene pecado, usted tiene que bautizarse de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y si usted nace de nuevo, yo he visto personas que se han bautizado 3, 4, 5 veces y siguen pecando. ¿Por qué? Porque son personas de carácter débil, son personas que no han sido honestas con Dios. Y entonces cuando usted se bautiza, pero usted no es honesto con Dios, de nada le sirvió el bautizo, porque te va a volver al mismo. ¿Qué dice un versículo? El perro vuelve a su vómito. Y el versículo de la calle dice, el perro huevero vuelve y se come el huevo en que le quemen el hocico. Entonces, Jesús le está hablando ahí, ¿a quién? A esos cristianos que están dentro del atrio, pero no han cruzado al lugar santo todavía, espiritualmente. Algunos están en el lugar santo, que es el templo.
Han entrado al templo, pero con su pecado, pero no lo han soltado. Entonces, es lo que Jesús le dice, tiene que soltar, tiene que dejar, tiene que negarte a ti mismo, tiene que tomar tu cruz. ¿Cuál es la cruz? Le digo cuál es la cruz. Negarte y tomar tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Dejarle el pecado que está haciendo. Es una cruz dejarlo. Pero ahí es donde tú te niegas. Y cuando tú te niegas y tú lo dejas y tú vas al Padre y te bautiza y el Padre te hace un análisis a través de los 7 espíritus. Esos son los 7 espíritus que han dirigido la iglesia desde Efesios, Esmirna, para acá. Óyeme, y todo los tiempos, ellos son los que analizan el espíritu, el corazón, el alma. Entonces le llevan esa información a Dios. Mira, fulanito sí, revisamos su corazón y está arrepentido. Entonces el Padre viene y pone espíritu de arrepentimiento, espíritu de mansedumbre, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de temor a Dios. Isaías 11:2. Eso está en Isaías 11:2. Entonces, eso es lo que se llama arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, el Espíritu Santo va poniendo esos dones espirituales en cada uno. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es intercesión en el cielo. Fíjese bien, intercesión en el cielo. Hay una intercesión en el cielo que se hace y para eso tenemos que leer Romanos 8:16 y Juan 20:17. Romanos, vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos para que veamos lo que Romanos no habla a nosotros, nos dice. Romanos 8:16. Mira lo que Romanos 8:16 nos dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Como el Espíritu le dio testimonio a Jesús cuando Jesús resucitó. Mire lo que dice en Juan ahora. Juan 20:17. Aquí está Juan 20:17. Dice, Jesús le dijo, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. ¿Quién le dio esa información a Jesús cuando Jesús resucitó? El mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Por eso que le dije ahorita, revísese, haga un autoanálisis en su vida para ver cómo usted está. Porque la revelación de esa guerra que viene, va a morir muchas personas. Y la información que yo le estoy dando no es una información mía. Escúcheme bien. La información que yo le estoy dando no es una información mía. ¿Por cuál razón yo estoy grabando este video? ¿Por cuál razón yo estoy dando este mensaje? Es un mensaje de Dios. Ese mensaje no es mío. Es un mensaje de Dios. El hecho de que yo esté sentado aquí y el hecho de que Dios me ponga a estudiar y Dios me ponga a analizar, porque fue Dios que me puso a estudiar. Él me mandó con su Espíritu Santo y me dijo, estudia tu Biblia, porque hay cosas que tú tienes que saber, hay cosas que hay que decirle al público. Eso no es idea mía, esto no es idea mía, esto es idea de Dios. Entonces, la idea de Dios es de hablarle a usted a través de mí, con su palabra. Entonces, eso es lo que Dios recibió, Jesús recibió cuando resucitó. Entonces le dijo, mas ves a mi hermano y dile, oye cómo Jesús trata a los discípulos como hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Que iba a recibir ahí. Eso se llama intercesión en el cielo. Jesús tenía que hacer una intercesión en el cielo. Y ya después que usted tiene el paso número 3, la resurrección espiritual. Cuando usted nace del agua y nace del Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu es revelado a usted. ¿Cuál es el paso número 4? Mi hermano,
la vida eterna, un cuerpo glorioso. Eso es lo que está hablando Jesús. Voy a recibir ese cuerpo maravilloso. Pero fue que le dijo a María Magdalena, no, espérate, no me toques, muchacha. No me toques porque todavía, escúcheme bien, porque Jesús le dijo no me toques. Ella no había recibido el Espíritu Santo. Después que ellos se fueron, que Jesús se fue que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. En lo que María Magdalena, escúcheme bien algo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. En lo que María Magdalena estuvo ahí con Jesús, ella dio demostración de arrepentimiento. Por eso fue la primera que vio a Jesús cuando resucitó. Ella dio testimonio. Ella se negó a ella misma, cogió su cruz. ¿Cuál fue su cruz? María Magdalena, escúcheme bien, no era cualquier prostituta. Esa mujer era una prostituta de gente de clase, de gente de dinero. Esa mujer dio por un perfume el salario de un año. A ella no le importaba porque ella salía con hombres de dinero, hombres casados de dinero, hombres que tenían plata. No salía con gente pobre, no. No era una prostituta de cortina. No era una prostituta cualquiera. Es una mujer que tenía un estatus social, pero bien alto. O sea, ya ganaba bastante dinero, le daban bastante dinero. Es una mujer de la élite, de la sociedad alta. No era cualquier persona. Pero ella renunció. Escúcheme bien. Ella renunció a esa vida. Y renunció a esa vida siguiendo a Jesús. Si ella no hubiera estado arrepentida, ella no ve a Jesús cuando resucitó. ¿Se está entendiendo? Es una gran revelación la que Jesús le dio a ella. ¿Por qué Jesús le dio esa revelación? Porque ella vio a Jesús. Porque ella se había arrepentido, había tomado ¿qué? Su cruz y había seguido a Jesús. Se había negado a los placeres, se había negado al dinero que ella se ganaba, se había negado a la sociedad con la que ella compartía, con la sociedad de la que ella vivía. Ella dejó su vida pasada y siguió a Jesús. Se negó a ella misma, tomó su cruz y siguió a Jesús. Ahí está el ejemplo. Ese es el ejemplo de ella. Entonces, como siguió a Jesús, tuvo la oportunidad que ni siquiera los discípulos la tuvieron. Ella fue la primera que vio a Jesús. Y oye el mensaje que Jesús le da a ella. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a mi Dios. Óyeme, eso es maravilloso. Tremendo mensaje ese. Todos debemos ser así, como María Magdalena. Todos debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Obviamente, Satanás nos va a atacar con esa cruz, porque él sabe cuál es nuestra cruz. Él sabe de qué nosotros nos apartamos del mundo. Por eso que Jesús le llama cruz, porque aún siguiendo a Jesús, él va a seguir atacándonos a nosotros. Pero para eso tenemos a Jesús, que es nuestro abogado. El enemigo nos va a acusar. Entonces, esos son los 4 pasos que debemos de seguir y mantenernos firmes para alcanzar ¿qué? El Espíritu de Dios, para alcanzar la vida eterna. Así que ya ustedes saben, lo dejo con esta información, valórenla, denle a otro esta información, compartan esta información, porque esta información no viene de mí, esta información viene de Hashem, el Creador. Entonces, si usted la ve y usted la comparte, se la manda a alguien más, ¿sabe qué hace Dios? Dios lo toma en cuenta, porque usted está haciendo una obra misionera. No está haciendo una obra para mí, está haciendo una obra para el Hashem. Así que yo lo dejo con este mensaje. Que Hashem lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.